El mundo, un lugar lleno de oportunidades para emprender, innovar, crear, materializar ideas enormes. Emprender es mirar más allá de los obstáculos, más allá de nosotros mismos, modificar el entorno para mejorar la vida. En el Tecnológico de Monterrey vivimos la cultura emprendedora porque tenemos la visión de un mejor país. Emprender es el principio que nos creó. Corre por nuestra sangre. Nuestra esencia es formar personas emprendedoras, comprometidas, íntegras, éticas, competitivas, con valor humano, con pasión, alegres y dedicadas. En este mundo de oportunidades, estamos para sorprender y no ser de los sorprendidos. Para encontrar lo que aún no se conoce, estamos para construir un mundo mejor. Tecnológico de Monterrey, cultura emprendedora. All the people moving. Bueno, bienvenidos a Hacer Historia TV, Gonzalo Alonso y Juan Carlos Lucas de Innova Consulting para el TEC de Monterrey. Y el tema es el liderazgo, el tema es el nuevo management, la innovación. Y venimos hablando en el primer capítulo del contexto de cambios futuros que estamos enfrentando y cómo venimos culturalmente predispuestos para enfrentar ese cambio. Fue el tema del segundo capítulo, y en este tercer capítulo queremos hacer énfasis en lo que nosotros entendemos como el desafío central para enfrentar el nuevo contexto que nos toca vivir en las organizaciones y en las empresas. En el mundo de hoy podríamos decir que lo único permanente es el cambio. Enfrentamos un tsunami de cambio donde algunos de los drivers son los que podemos ver en este slide, ¿no? Globalización, cambio tecnológico, internet. Y en ese contexto muchos empezaron a decir, la verdad que pensar la organización como una máquina no parece ser lo más poderoso o efectivo. Podríamos decir que una analogía más poderosa o más interesante podría ser la de una orquesta de jazz. El director de la orquesta de jazz no es alguien que controla o prescribe las notas que los músicos van a tocar, pero sí define un foco, un contexto, un objetivo central, una visión para el trabajo del conjunto. Hoy en día podríamos decir que, como dice este sociólogo Zygmunt Bauman, las identidades han dejado de ser estables. Bauman lo dice de una manera que a mí me gusta, que es: los humanos ya no nacemos a nuestra identidad. Hace 50, 60 años, si nos recibíamos de médicos, por ejemplo, era muy probable que tengamos bastante alta probabilidad para saber qué nivel de vida íbamos a tener al momento de nuestra jubilación y más o menos cómo iba a ser nuestra vida y a qué podíamos aspirar. Hoy en día las identidades se han vuelto fluidas y existen solo como constructos inacabados, como proyectos permanentemente en marcha. O sea, nosotros decimos, la identidad hoy en día es un trabajo que tenemos que hacer, tanto la identidad de nuestras empresas como la identidad nuestra como profesionales. Como diría Leonardo Maldonado, un amigo mío de Chile, enfrentamos la era de la caducidad permanente. Ya no hay ofertas profesionales o empresariales que sean de valor en general, sino que son de valor en un dado momento para un dado mercado, y esto no sé por cuánto tiempo puede durar. Entonces nosotros decimos, el desafío ineludible del mundo de hoy es inventar ofertas valiosas y confiables para nuestros clientes, inventar nuevas identidades. Y a esto nos referimos con hacer historia. Hacer historia para nosotros es mejorar la vida de nuestros clientes con nuevas ofertas en el mercado. Y en este sentido, una parte de la inspiración del nombre de este podcast y de muchos otros proyectos que estamos desarrollando y que están vinculados, se inspira en Fernando Flores, quien planteara inventar una nueva identidad, una nueva oferta en el mercado. Es una forma de hacer historia porque es una forma de cambiar las prácticas sociales en un dado mercado, en un dado espacio social. Nosotros pensamos que esto hoy en día es un desafío central. Hace tiempo estaba pensando en hacer historia. Pienso muy seguido en hacer historia, porque hacer historia es algo que te da un espacio para poder pensar en ti y recrearte continuamente. Y estaba pensando que si no sería mejor, dentro de un contexto más amplio, llamarlo hacer historias, en plural. Y te voy a explicar por qué. Porque yo
en un plano de comunicaciones, como un comunicólogo que soy, la constante que estoy viendo allá afuera es que la gente y la cultura en general, la cultura de las empresas, la cultura de las sociedades, cada vez se vuelca más a las historias por ese aspecto narrativo que tenemos los seres humanos de estar entendiendo el contexto de dónde se desarrollan los temas que a mí me interesan. Y aquí yo siempre pongo un par de ejemplos interesantes. El rap no es otra cosa más que una manifestación musical muy impromptu, ¿no? que nace muy de repente, en la que contamos historias. Los raperos nos cuentan historias. ¿Y de dónde viene esto? De África, de muchos años antes de Cristo, en donde las historias se hacían alrededor del fuego en la noche, ¿no? Y se transmitía todo ese contexto. Y ahora el gran reto es cómo llevamos ahora eso a nuestras compañías, a nuestras empresas, a nuestros proyectos de vida, y nos reinventamos todos los días. Y no nada más a nosotros mismos, como platicábamos hace unos minutos, sino también cómo reinventamos ese contexto en el cual vivimos y donde se manifiestan las historias. Y a eso yo siempre hago dos referencias interesantes. Una, antes nos gustaba que nos contaran las historias completitas de principio a fin, ¿no? Entonces, si vemos a los novelistas estos rusos, te tiran ladrillazos de ese tamaño porque no quieren perder ni un detalle de la historia que te quieren contar, te quieren dejar todo perfectamente bien hecho, de modo que cuando lees La Guerra y la Paz, claro, en la parte de hasta atrás hay un árbol genealógico de las familias para que ni siquiera te pierdas de quién era hermano, el otro con el que se peleó, y que, okay. Todo parece indicar que al ritmo de vida que vivimos, los seres humanos tenemos esta gran necesidad por hacer las historias, o sea, es decir, no nada más leerlas, sino hacerlas y encontrarnos a nosotros mismos allá adentro. Y lo que está sucediendo, sobre todo en la velocidad de los negocios de tecnología que hay, que es a lo que yo me dedico sobre todo, nos encontramos diario rehaciendo las historias del emprendimiento, porque no es una sola historia. Entonces, por ejemplo, ahora mismo en Cliconero estamos rehaciendo la historia del grupo de ventas, en donde les estamos cambiando la compensación, estamos cambiando las funciones, estamos cambiando... Y el emprendimiento tiene 8 semanas, señores. O sea, no es como si ya hubiéramos agotado el modelo anterior. Lo que pasa es que la gente, el mercado, el producto nos está exigiendo el que rehagamos las historias y hagamos a más gente partícipe de la historia y la hagamos cada vez más interesante, ¿no? Entonces, en este contexto, una gran obligación que tienen los líderes en el mundo es no nada más contar historias, sino contar las historias de una forma en la que se integre a la demás gente de contexto y nos lleve a algo diferente a donde empezó la historia. Y por eso me encanta regalarle a mis hijos estos libros en donde tú escoges el final, porque me parece un gran ejercicio de lector el que en algún momento tú tengas que escoger hacia qué lado se va la historia, porque es muy lo que nos pasa en la vida. En la vida nosotros ponemos 2 o 3 planes, ¿no? Y de repente llega una encrucijada, la vida nos pone una encrucijada y tienes que escoger entre A, B, C o D. Y ahí todo da un vuelco y cambia. Y entonces, ¿sigo en la misma historia? No, ya no sigues en la misma historia. ¿Es la misma narrativa? No, ya no es la misma narrativa. ¿El contexto es el mismo? No, ya el contexto no es el mismo. A la mierda, hay que cambiar todo. Y hay dos formas de afrontar esto muy claramente. La primera es de una resistencia absoluta, a decir yo quiero que todo se quede monolítico, todo está grabado en piedra, que por favor no cambie, no me metan estrés, ¿no? Y la otra es un poquito lo que hacen los surfos, ¿no? Que es decir, así me tocó esta ola, ¿no? Voy a sacar el mejor provecho que pueda de ella, cuentan la historia de esa ola, ¿no? Y después reman otra vez allá para agarrar la que sigue. Y para mí eso es mucho el rol del líder. Es el surfo que llega al final de la ola y el primero que se vuelve a lanzar hasta allá atrás y alcanza al grupo de que están todos esperando la ola ahí en el mar y rehacen otra vez la historia. ¿Se dejan manipular por el mar en cada ola? No. Juegan con el mar y claro, cada ola va a ser diferente, pero hacen su historia con cada una de las olas. Esto es muy significativo de lo que pasa en los emprendimientos. Cultivar identidad pública para nosotros
es construirnos con un rol valioso en la vida de otros. No nos referimos a la identidad como algo que heredemos, sino a la identidad como la posibilidad que somos capaces de construir en la mirada del otro. ¿Qué posibilidad ve mi cliente en mí? Y cómo construyo ese juicio en el cliente. En el mundo de hoy ya no es posible basarnos en la teoría para saber lo que va a pasar. Esta ilusión cartesiana está cayendo, con lo cual recuperamos algunos de los aspectos centrales o medulares del fenómeno humano, como es el juego en particular. El juego como una forma poderosa de enfrentar un mundo en cambio, como la forma natural que tenemos los humanos de aprender y de hacernos competentes para lidiar con el mundo y con nuestra propia vida. Y de la misma manera que los músicos juegan e improvisan nuevos cursos de acción durante la ejecución de una pieza de jazz, los seres humanos jugamos e improvisamos y creamos nuestra vida en el lenguaje, conversando. Las organizaciones humanas se pueden entender de esta manera, como redes de conversaciones con las cuales se crea nuestro mundo. Y en este sentido podríamos entender a los líderes emprendedores, a los gerentes, a los directivos de compañías, a los líderes sociales o políticos, como aquellas personas que son capaces de producir las conversaciones que hacen que nos movamos hacia donde queremos ir. O sea que conversando forjamos nuestra identidad y la de nuestras organizaciones y comunidades. Hoy en día, la web 2.0 es central para nosotros porque amplía las posibilidades de participar y crear conversaciones globales. Si aceptamos esta idea de que forjamos nuestra vida y nuestro futuro en conversaciones, hoy en día contamos con una plataforma conversacional global que no tiene antecedente histórico, que no existía hasta hace 4 o 5 años. Y esto consideramos que es una oportunidad histórica para repensar y reconfigurar las prácticas de management. Ahora, esto implica otras formas más poderosas, o la posibilidad de articular otras formas de responder a las circunstancias y el cambio que sean más poderosas. Primero, ser creadores del cambio. No solo ver cómo responder a los cambios, sino ser creadores de los cambios. Ser innovadores, creativos, construir desde la visión, reinterpretar nuestras posibilidades. Y más aún, ser creadores de contextos donde otros produzcan los cambios. Y esta es la maestría para la invención de nuevos mundos. Entonces, como líderes debemos ser anfitriones de espacios para la producción del cambio. Y este es un desafío central para el futuro. Bueno, esto es lo que yo quería compartir con ustedes y seguimos conversando. Siempre he sostenido que una de las razones por las cuales Google tuvo el éxito que tuvo es porque supo encontrar esa narrativa, esa identidad que hacía partícipes a todos los usuarios y que era honesta y transparente. Claro, la corporación ya ha crecido a tales niveles que ya también cambió la historia y también cambió el contexto, con lo cual seguir manteniendo esa identidad honesta y transparente a todas luces es difícil, ¿no? Sin embargo, mientras la filosofía sigue ahí, mientras la genética del proyecto sigue ahí, no se desdibuja y lo mismo le pasa a los líderes. Me parece que las épocas en donde el líder era ese ser intocable, atrás del escritorio, que nadie sabía de él, es el peor veneno que le puede ocurrir a una empresa. Ahora lo que todo el mundo queremos es saber quién es el que está ahí arriba tomando las decisiones, por qué las está tomando así, quieren saber de nuestra personalidad. Noten en los últimos 20 años la cantidad de biografías que han salido de personas, por ejemplo, de negocios. Dudo mucho que hace 50, 60 años hayas encontrado muchas de estas historias. No dudo que hayas encontrado la biografía de Benjamin Franklin, gran inventor, o la biografía de, qué sé yo, ¿no? Figuras históricas, pero era bien difícil encontrarte la historia de un Warren Buffett o de un Bill Gates. Y ahora estamos todos ávidos por conocer esas historias, porque representan estos íconos para nosotros que son, digamos, estadios mentales que seguir, ¿no? Y para que yo me pueda identificar con ellos, tienen que ser lo suficientemente honestos y transparentes. Si ese vínculo no se forma, es muy difícil tener una experiencia positiva con el líder, la marca, lo que te presente la vida, ¿no? El concepto del siglo XVIII es: tú naciste con una identidad y te vas a quedar así toda tu vida, ¿no? Y del siglo XVIII para atrás, por eso o nacías lord o nacías mendigo, o sea, no había de dos. El mundo definitivamente ya no es así.
nuestra identidad nosotros la formamos y la seguimos desarrollando. Y yo les diría algo todavía mucho más fuerte, ¿no? Estoy completamente impactado de ver la cantidad de personas que admiramos que, por ejemplo, han estado en la cárcel. Porque la connotación de estar en la cárcel hoy por hoy ya no es necesariamente negativa. ¿Por qué? Porque depende de la historia y de la identidad y el contexto. Si yo estoy en la cárcel porque soy un disidente chino que pelea contra la libertad y me acaban de otorgar un Nobel de Paz, el contexto cárcel, ¿no?, agrega a mi identidad. Me hace todavía más fuerte como líder, me hace todavía más... Claro, si eres un narcotraficante y te caes en la cárcel, evidentemente el contexto cárcel sigue marcando mi identidad de una forma negativa. Lo que les quiero decir es que, aún estando en la cárcel, tú sigues formando tu identidad. Y sigues contando esa historia o esas historias que van a hacer la diferencia en tu círculo de influencia. Y es muy importante que estemos todos muy abiertos a la idea de que, uno, la historia no nada más la cuento yo, la contamos todos. Las historias tienen que ser completamente inclusivas y deben de dar mucho contexto. All the people moving.